Esto es Imagen Empresarial. Hace unos días, el fundador de Airbnb, Brian Chesky, pues hizo un hilo de tweets muy interesante en donde dijo que ahora pues se va a ir a vivir a un Airbnb porque detectó que a propósito de la pandemia mucha gente empezó a trabajar, pues, a descentralizar, digamos, su forma de vida. Por esto se refiere a vivir pues de manera itinerante fuera, digamos, o lejos de su lugar de trabajo. Y sí, es cierto, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, pues muchos ante la pandemia se fueron a vivir a Valle de Bravo, otros se fueron incluso hasta Acapulco, y el hecho es que me daba datos bien interesantes Brian Chesky acerca pues de que se disparó las reservaciones por más de un mes en Airbnb e incluso por más de 3 meses. Para hablar de ello me da gusto saludar esta mañana a Carlos Olivo, él es el director de comunicación de Airbnb para América Latina. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte de nuevo a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues muy interesante este anuncio que hizo el presidente y cofundador de Airbnb, sobre todo porque es un cuate que tiene una visión muy interesante, y lo digo cuate, digamos nominalmente, porque pues es alguien muy horizontal, obviamente, pero sobre todo porque antes de que empezara la pandemia estaba centrado en las experiencias, ¿no? En crear experiencias, etcétera. Y ante la pandemia, pues dio vuelta en U, corrigió muchas cosas. Airbnb le ha ido bastante bien. En un momento, al principio de 2020, cuando empezaba la pandemia, en donde había dudas y todos decían, oye, pues el modelo de Airbnb va a entrar en crisis, y tiene una capacidad de reflejos y de ver la tendencia muy interesante. Y ahora esto que contaba, ¿no? El hecho de que no me acuerdo el término exacto que mencionó él, pero es algo así como la descentralización de la vivienda, es decir, que las personas ahora pues a lo mejor ni siquiera tienen una casa per se, sino más bien pues van itinerando, digamos, en distintas geografías porque lo permite el trabajo remoto. Cuéntanos, pues cómo impacta esta visión a la organización sobre todo, y qué están viendo, por ejemplo, ya hablando de América Latina, en términos de cómo se comportó esta región del mundo en esta tendencia. No, totalmente, Rodrigo. Y creo que el tema de la pandemia también nos impactó muchísimo, pero creo que como lo mencionabas tú, Brian, el liderazgo que mostró durante la pandemia hizo que no solamente el negocio se recuperara, sino vio esta nueva tendencia que venía después de la pandemia. No me gusta hablar de después de la pandemia porque viene, Esto no porque el acaba. virus todavía está con nosotros, Exacto. pero lo que está pasando es que la gente está viajando y está viajando de una manera distinta. Y dentro de estas nuevas tendencias que estamos viendo es lo que mencionaba Brian, que tenemos tres grandes tendencias que van a seguir pasando este 2022 por la manera de viajar. Entonces, la primera que te puedo contar, Rodrigo, es que la gente está viajando a ciudades más diversas y a pueblos más diversos. Lo que hizo la pandemia, y tú lo mencionabas, la gente que se fue a vivir a Valle de Bravo, hubo más interés en estos pequeños pueblos, estar en más contacto con la naturaleza y debido a que Airbnb está presente en estos lugares que no tienen una oferta de alojamiento tradicional, eso es lo que está haciendo que se diversifique el turismo. Entonces, solamente el año pasado, para darte algunos datos, más de 100,000 pueblos o pequeñas ciudades en todo el mundo tuvieron alguna reservación en Airbnb y 6,000 nuevas ciudades, nuevos pequeños pueblos recibieron su primera reservación en Airbnb. Y pues en México me preguntabas de las tendencias, esto también está pasando. El año pasado en Airbnb México hicimos dos grandes campañas para promover esta diversificación del turismo, promoviendo una campaña que se llamó México por Tierra, con Fematur, con WWF, para impulsar la visita a estos pequeños pueblos, que la gente viajara por carretera, y también seguro te enteraste de nuestra alianza con la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos para fomentar estas visitas a estos pequeños pueblos, y Airbnb al día de hoy tiene presencia casi en la totalidad de los 132 pueblos mágicos, ¿no? La segunda tendencia que mencionabas es viajes más largos. Hicimos una encuesta en México a finales del año pasado y 43% de los mexicanos dice al día de hoy, Rodrigo, tener una forma remota de trabajo o tiene por lo menos un modelo híbrido. Solamente va unos días a la oficina. ¿Qué hace esto? Pues te permite realizar viajes más cortos y pues trabajar desde cualquier lugar. Y un dato bien interesante es que al principio de la pandemia muchos nos quejábamos de trabajar desde casa y los mexicanos nos dijeron que el 67% quiere más flexibilidad en su forma de trabajar. Entonces, esto está haciendo que la gente viaje más. Y solamente para darte un par de datos interesantes, el año pasado las reservaciones largas que tú mencionabas pasaron del 9% a 12%. Y solamente en el último trimestre representaron
43% de las noches. Entonces la gente está viajando por más tiempo pues, porque unen sus días libres de trabajo y pues se van a Valle de Bravo, como dices tú, se van a Acapulco, se van a un lugar cerca para pues cambiar su oficina o tener su oficina perfecta, ¿no? Y por último, esta nueva tendencia, Rodrigo, de los nómadas digitales, ¿no? O sea, es la gente que ya no solamente está viajando por unos días, sino está pasando un mes completo o un par de meses en algún lugar. Así como Brian lo anunció a inicios de este año, va a estar siendo un nómada digital viajando por diferentes ciudades. Yo tuve la fortuna de hacer un nómada digital el año pasado, viviendo y trabajando en Cancún, Puerto Vallarta, en Valle de Bravo y en diferentes ciudades a lo largo del país. Y creo que es una tendencia que se va a mantener en todo México también y en todo el mundo. Y algo que mencionabas de la vivienda es bien interesante. Hay una tendencia ahora que la gente que va a poder trabajar desde casa, pues está viendo como una gran oportunidad de ya no vivir en las grandes ciudades, sino tener una mejor calidad de vida y está aprovechando a viajar, quedarse en estos Airbnbs para probar cómo es realmente la vida en esta pequeña ciudad y si realmente hay un interés, pues invertir y diversificar no solamente la vivienda, sino también diversificar el turismo, ¿no? Claro, es muy interesante. Entonces estamos hablando de dos tendencias que mencionabas, la otra que también es clave y es, pues los viajes se transforman y ya no son necesariamente a través de un avión, sino más bien algo que puedas alcanzar en coche, sobre todo en 2020 y 2021, la primera fase, pues eso empezó a ser muy claro por las restricciones que había, no solo diría en México, sino a escala global, pues la gente mejor tomaba un coche, iba al pueblo, que, por ejemplo, no al pueblo, sino al lugar o incluso una ciudad cercana. Pienso, bueno, en Guadalajara pues se van a Puerto Vallarta y en Monterrey me estaban contando que muchos fueron a Saltillo, ¿no? A descubrir Saltillo, que es una maravilla, y a Coahuila en general, y bueno, pues eso parece ser una tendencia. Ahora, justamente platicando con Francisco Madrid de la Universidad de Anáhuac, que estudian muy bien los datos, decía en México, pues la clave es el mercado doméstico, es decir, sigue siendo, es un porcentaje pequeño, que eso es interesante, pues como es la estructura económica del país, y lo diría desafortunadamente porque está muy concentrada ciertamente pues los ingresos por un tema de productividad y tal, es otro asunto, pero a lo que voy es que ese pequeño porcentaje es el que viaja más y el que representa más del gasto. ¿Cómo está Airbnb en ello? Es decir, ¿qué tanto son pocos los que representan muchas reservas en la plataforma? Y sobre todo, ¿qué tanto ahora que se empieza, bueno, no lo sabemos porque como bien dices, la pandemia no acaba, pero que poco a poco se empiezan a reactivar los viajes en avión, puedan ver ese cambio de tendencia en México? Definitivamente el mercado nacional, estamos hablando de 120 millones de mexicanos, entonces el turismo doméstico es clave y una de las cosas que hemos identificado justo trabajando con pueblos mágicos es que quieren más turistas domésticos. Entonces ahí es donde nosotros estamos trabajando para tratar de diversificar este turismo y mostrar no solamente los pueblos mágicos que ya son populares, sino tratar de diversificarlos, pero efectivamente, como dice Francisco Madrid, que definitivamente un experto en el tema, el turismo doméstico es clave y justo tenemos que trabajar todos en conjunto para el desarrollo del turismo doméstico. Y sí, Rodrigo, efectivamente estamos viendo también ya una nueva dinámica de viajes internacionales. Una de las cosas que estamos viendo es que la tercera tendencia que te puedo mencionar es los famosos nómadas digitales. ¿Cómo estamos viendo que hay empresas internacionales como Spotify, Twitter, Pricewaterhouse, que ya anunciaron una flexibilidad para viajar, pero, perdón, una Sí, flexibilidad para trabajar desde casa? Entonces, hoy los diferentes países están promoviendo estos nuevos programas de nómadas digitales para recibir a todos estos turistas internacionales que quieren venir a trabajar y vivir desde México. ¿Por qué? ¿Y por qué es sumamente atractivo? Porque este nuevo tipo de viajero realmente va a contribuir al desarrollo económico en todos los pequeños pueblos donde se quedan. Y aquí es donde Airbnb creo que tiene un gran plus porque, y una gran diferenciación, porque una de las cosas que me gusta decir es que la diferencia con los hoteles es el tipo de servicio, ¿no? Y yo le digo a la gente siempre que yo dependiendo del viaje, yo me quedo en hoteles. Yo trabajo en Airbnb, pero si voy de sí, repente 2 días a una ciudad, pues prefiero quedarme en un hotel en vez de quedarme un mes, como estuve viajando, pues prefiero quedar un mes con mis perros, pues prefiero claro. quedarme en un Airbnb. Ahora, en el tema de este tipo de viajes, pues generas una derrama económica, Rodrigo, porque lo primero que haces al momento de quedarte a vivir un mes en un pueblo es pues ir al supermercado, tomas el transporte, haces
visitas culturales, entonces generas una derrama económica importante en ese pequeño pueblo o en esa ciudad donde estás viviendo. Solamente para darte un dato interesante, en el 2019, todavía estamos calculando el dato del 2021, pero en el 2019, gracias a los viajeros que se quedaron en Airbnb, generamos una derrama económica de 4.800 millones de pesos. Entonces, realmente es un impacto significativo y ahora también, ahora con la nueva ley federal de impuestos, pues ahora que los impuestos son el tema clave, de México, estamos cumpliendo, seguramente. cumpliendo al 100%. Y lo estaremos hablando, Carlos. Te agradezco mucho la entrevista y qué interesantes tendencias nos has contado. Un abrazo. Un abrazo, gracias.